Shalom para todos. Parashat Vayera. La palabra Vayera quiere decir y apareció. Se le apareció a él, a Adonai, en el encinar de Manré, y él estaba sentado a la entrada de la tienda cuando calentaba el día. Las preguntas que nos tenemos que hacer siempre que estudiamos Torah: ¿para qué Dios probó a Abraham? Esta parashá tiene como centro el tema de ser bondadosos con el prójimo. El tema, por lo tanto, el tema que se mueve es el de hospedar, el de servir, el de dar. Ese es el tema de esta parashá. Comienza la parashá entonces hablando que Abraham se había circuncidado, era el tercer día y le llegan unos visitantes. ¿Para qué Dios probó a Abraham? ¿Acaso el Todopoderoso no conoce el corazón de cada criatura y sabe de antemano cuál será el resultado de cualquier acto? Pues, ¿por qué lo probó si él conoce esas cosas y sabe el resultado del acto? Entonces, es una buena pregunta que tenemos que resolver nosotros en este transcurso del estudio. Los temas de esta parashá: la visita de los tres ángeles. Y tenemos que tener claro que la Torá está indicando, como dice en el primer versículo, Dios se le apareció a él, Abraham, en las llanuras de Manré, 3 días después de su circuncisión, mientras él estaba sentado en la entrada de su casa. Miró alrededor y vio, y aquí 3 ángeles. 3. Pero la palabra en hebreo no nos está hablando de ángeles. Miremos nuevamente el versículo anterior. Él estaba sentado en la entrada de la tienda cuando calentaba el día. El primer punto clave en esta parashá es que se le apareció Dios a Abraham. ¿Y qué es lo que sucede si se le aparece Dios a uno? Pues que yo tengo que hablar con Dios, tengo que comunicarme con Él. Eso es lo lógico. No me voy a poner a hacer otra cosa mientras Dios se me aparece a mí. Eso es parte de la lógica, ¿no? Pero vemos que lo que pasa en el versículo 2 es que dice, y miró alrededor y vio, y aquí 3 hombres. En la parashá en la Torah escrita nos está hablando de 3 hombres. Vaishab, Einav, Vayar, Beine, Shalosha, Anashim. Nos está hablando de 3 personas, pero tenemos que entender que la aparición que viene acá no son 3 personas como cualquiera de nosotros. Son 3 ángeles y cada uno de ellos viene a cumplir una función específica. Y de este punto nos vamos a detener para poder analizar un poco más. El segundo tema, la notificación que en un año darían a luz un hijo, Abraham y Sara, su mujer. Lo que sigue es la destrucción de Sodoma y Gomorra y la intercesión de Abraham y el rescate de Lot y sus hijas. El cuarto punto es el nacimiento de 2 pueblos, Amón y Moab, de quien descienden el Mashiach, nada más y nada menos. Acuérdense que acá se queda solo Lot con sus hijas y de la relación incestuosa nace Amón y nace Moab. Del lado de Amón quiere decir hijo de mi papá, o sea, bien sinvergüenza la hija de Lot, que más encima ahí le pone el nombre sin ningún tipo de escrúpulo a su hijo de esa manera. Y Moab tiene un poco más de recato, la hija menor de Lot, y de ahí descienden los moabitas. Acuérdense de Ruth la moabita, que por ese lado viene la descendencia de David, por ese lado viene la descendencia del Mashiach. Quinto punto es el secuestro de Sara por parte de Abimelech. El nacimiento de Isaac, la expulsión de Ismael, el primer pacto de paz entre Abraham y Abimelech, el filisteo, la equidad de Isaac y el nacimiento de Rebeca. Cuando alzó los ojos, miró y aquí 3 hombres estaban parados frente a él. Al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos. Al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Era un día supremamente caluroso. Dicen los comentaristas que Dios había específicamente hecho que ese día fuera muy caluroso. ¿Con qué fin? Con el fin de que nadie fuera a interrumpir a Abraham, porque ese día era el día
más doloroso de la recuperación de la circuncisión. Hoy en día, estando uno de 20 años, es doloroso la recuperación de una circuncisión. ¿Cómo sería en esa época? Y sobre todo, que no había ni antibiótico ni había el tema de anestesia. El dolor era un dolor fuerte del tercer día normalmente. Y envía a 3 de sus ángeles que entran en forma o se aparecen en forma de hombres y se le acercan por el camino y Abraham sale a recibir. Era necesario que Abraham sufriera en su carne el dolor de la circuncisión, no que fuese algo que no se sienta. Es que no es lo mismo que una mujer tenga, por ejemplo, un hijo que se despierte y se lo presente, mire, ese es el hijo que acabo de tener. No es lo mismo. El dolor hace que la persona, con todo su ser, de la venida de ese hijo. De la misma manera, la circuncisión hace parte el dolor del proceso de hacer copartícipe en la carne del mandamiento del Eterno. Y Abraham se distinguía por una condición muy especial, era que era un hombre muy bondadoso. Era un hombre, y para ser bondadoso, por ello era muy acogedor, y al que podía lo atendía de la mejor manera. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Nunca, cuando llegue alguien a tu casa, nunca permitas que se vaya y no le has ofrecido al menos un vaso de agua. Tienes que aprender a ser una persona dadivosa. Hay mucha gente que lo recibe a uno y no le ofrece absolutamente nada. Hola, ojo, no se trata de que usted diga, ¿quiere esto? Normalmente el que viene, pues si es una persona educada, le va a decir, no, tranquilo, ¿por qué? No va a poner a correr al otro para que le sirva algo. No se trata de eso, se trata de que tú les des, les ofrezcas, les pongan en la mesa, ¿quiere tal cosa? No, bueno, entonces yo me lo tomo, se lo toma alguien más en la casa, pero no esperes a que el visitante tome la iniciativa de qué es lo que quiere. Tienes que aprender a dar. Entonces siempre debemos ser personas dadoras. El que da, Dios le provee. 2.1, siempre debes estar pendiente de la necesidad del otro y pensar en la necesidad del otro y ponerte en los zapatos del otro. Y Abraham sabía que esos caminos eran caminos largos y caminos solos. Ahí uno no podía parar en cualquier lado a tomarse una gaseosa, nada por el estilo. Eran caminos muy, muy difíciles. Cuando aparecía una tienda, pues esa era la gran novedad para ir a refrescarse. Entonces, Abraham sabía eso y atendía de la mejor manera a las personas que podía. Y a propósito de atenderlos, una vez ya los atendía, les empezaba a hablar del Dios que era uno, porque el mundo en ese entonces, todo el mundo era idólatra en general. Muy pocos eran los que eran realmente conscientes de que Dios no era la idolatría que vendía el mundo. Es decir, que principio número 2, tú quieres ponerte a hablar de Dios a todos los que lleguen a tu casa, primero dales de comer, sé detallista, dales un bocado de algo. Dios está en nosotros cuando nosotros damos, cuando nosotros compartimos, cuando nosotros queremos dar. Y en realidad, por ejemplo, la oportunidad que siempre tenemos para dar de comer a otros es, por ejemplo, invitando personas en Shabbat. Shabbat es para eso también. Y Abraham entonces, ¿qué es lo primero que hace? Salió y corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Pero ojo, porque es que en este caso Abraham dejó al Señor esperando por ir a atender a los otros, porque dice, se le apareció Dios, pero Abraham en su interior tenía el deseo de servir, de modo que él le dice al Señor, espérame un momentico, Señor, voy a ir a hablar con estos para ofrecerles qué comer, porque dentro del ADN, de la forma de ser de Abraham, estaba el deseo de servir a los demás. Tengo que hacer los rezos, tengo que hacer una cosa, tengo que hacer la otra, pero debo ir a servir a otro. Corra a servir, corra a hacer, corra a dar, porque de nada nos sirve ser muy religiosos y muy conocedores de cosas si nosotros no somos dadivosos, si nosotros no mostramos el amor de Dios en nosotros. ¿En qué nos podemos distinguir nosotros de los demás? Que el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Qué pasa cuando la persona tiene el Espíritu de Dios? Que en su vida hay paz, hay bondad, hay misericordia. Bondad y misericordia son dos de las cosas que se necesitan para poder atender a otros. Que hay paciencia, que hay amor, que hay gozo, que hay alegría.
porque está como todo amargado y es que hablando de Dios, pues está cortando el mensaje, está hablando lo negativo realmente con los hechos de lo que realmente nos enseña el Señor acá. Y entonces él deja esperando al Eterno para ir a atender a estos tres hombres. Abraham, por supuesto, no sabía que esos tres eran ángeles enviados por Dios. Después lo entiende y después se da cuenta. Dijo, señores míos, si he hallado gracia en sus ojos, por favor no se marchen de su sirviente, por favor que sea traída un poco de agua, ¿sí? ¿Por quiénes? Por el personal, para que puedan lavar sus pies y reclinarse bajo el árbol. Traeré algo de pan para que ustedes satisfagan sus corazones. En la cultura de Oriente, el recibir una visita, recibir a alguien de fuera de la casa, recibirlo en casa, recibir una visita es algo supremamente importante, incluso hoy en día. Y ahí sí sea muy pobre, la familia hace todo lo posible por atender de la mejor manera posible a los huéspedes, a los invitados. Luego podrán continuar, les pido esto porque me han honrado habiendo visitado a su sirviente. Ellos dijeron, haz lo que has propuesto. Abraham se apuró a la carpa de Sara y dijo rápido, toma 3 seas de harina tamizada y amasa haz panes. Abraham corrió hacia los vacunos, tomó 3 terneros buenos y tiernos y se los dio al joven muchacho Ismael, que se apresuró para preparar 3 lenguas cocidas con mostaza. La lengua es deliciosa, bien hecha. Tomó crema de leche y los terneros que había preparado y los colocó delante de los ángeles. Se paró sobre ellos bajo el árbol mientras ellos simulaban que comían. Dijeron ellos a él, ¿dónde está Sara? Entonces, ¿qué pasa? Los ángeles no comen. ¿Qué hicieron los ángeles? Según nos dicen los comentaristas, simularon que comieron. Dentro de la teología cristiana, estamos hablando del catolicismo, etcétera, estos 3 visitantes eran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una interpretación forzada de algo que realmente no tiene que ver con el pasaje que estamos viendo acá. Cada ángel, según nos enseña la Torah y según nos enseñan los sabios del pueblo de Israel, cada ángel tiene una función. Los ángeles no tienen libre albedrío. Cumplen la función y desaparecen. Estos 3 ángeles tenían una función específica. El ángel más importante es el que dio la noticia en nombre de Dios que Abraham y Sara iban a tener un hijo. ¿Qué edad tenía Abraham cuando le dieron esta noticia? 99 años. Los dos ya eran viejitos, ya estaban, hemos dicho, ya habían perdido toda esperanza de tener hijos, por lo menos de tener un hijo entre ellos dos. Este ángel trajo una noticia de misericordia y de benevolencia por parte de Dios. Fíjense que la parashá lo que habla es de misericordia, benevolencia. Este ángel habla con Abraham acerca de el tema de el Eterno iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Luego los otros dos viajan hasta estas ciudades para la destrucción de ella y después de que se cumple la función de salvar a Lot, desaparece. Aquí se presenta el tema de que él está ofreciendo a los ángeles lácteos y carne. Fíjense ustedes que no se puede mezclar lácteos con carne según la dieta kosher. Y entonces, ¿por qué ofrece lácteos con carne? Hay 2 explicaciones. Una explicación es que le ofreció lácteos mientras se hacía el pan. Y el pan, ustedes saben que eso no se hace. Ustedes que son expertos, panaderos, hacedores de pan de Shabbat, sabrán que el pan se gasta su buen rato haciéndolo, dejándolo que leude, etcétera. Pero en este caso estaban en Pesaj o vísperas de Pesaj y entonces el pan no iba a leudar, no se iba a demorar todo el tiempo, pero aún sin embargo una hechura de un pan de esto no puede demorar menos de 1 hora. Posteriormente manda a sacrificar los terneros, hacer todo el proceso de kosherizar, etcétera, y preparar la carne, esto es una cuestión de horas. De modo que no hay ningún tipo de contravención a lo dispuesto de no mezclar carne con lácteos en este caso. Esa es una explicación. A la medida que se iban haciendo las cuales les iba ofreciendo. Segunda explicación, a los huéspedes hay que darles lo mejor posible, atenderlos de la mejor manera. Lo que hizo Abraham, darles la opción de o comen lácteo o comen carne. En una boda hebrea y en una reunión hebrea de cualquier clase, lo que uno siempre va a distinguir es que hay comida, siempre hay comida. Así sea una reunión para hablar de un tema en una comunidad donde va a ir gente incluso que no es de la comunidad,
a una charla de alguien, siempre tienen una mesa servida con comida. Y cuando es una reunión formal, es decir, un bar mitzvah, un matrimonio, etcétera, ellos no se acuerdan del vestido de la novia. Y los comentarios de ellos no son de la decoración, o eso no es el centro dentro de la cultura hebrea, ese no es el centro del comentario después de la boda, ¿no? Y las fiestas más célebres es donde más comida hubo de toda clase de comida kosher. Y entonces hay islas de comida de una cosa, isla de comida de otra, etcétera, pasabocas, etcétera, y hay las dos opciones. Si quieres comer mezclando con lácteos, entonces están los pescados, todos los postres, etcétera, todo lo que tiene lácteos. Si no quieres comer lácteo, no puedes comer lácteo, entonces preparan cantidad de comida y le dan la opción a la gente que es observante si quiere comer lácteos o si quiere comer carnes. Entonces, resuelto este tema, ahora sí, seguimos con la temática que nos está guiando la enseñanza y es la hospitalidad. Abraham nota que estos ángeles pasan del plano en el que se encuentran, que es un plano de estar en total bienestar, a un plano que para un ángel no es. Porque una cosa es estar en el Olam Jabá y otra venir hasta aquí, y precisamente en un día de mucho calor. Y dio a todo dar a Lot, y Lot escogió la mejor tierra y se la llevó para él, y finalmente en su ambición terminó perdiendo. Y Lot terminó nuevamente allá de esclavo de las cosas materiales en Sodoma. Abraham, por su lado, siempre fue un hombre dadivoso y siempre fue un hombre de prosperidad. Nunca pasó necesidad, siempre tuvo abundancia. Y eso es algo que distingue al que es dador, al que es dador, el que da siempre tendrá recompensa de parte del Eterno y abundancia para poder vivir. Al revés, el que es tenido y nunca da, siempre seguirá cerrando y cerrando la posibilidad de que esa persona reciba más ingresos. Y esto en todas las áreas, porque no es solamente invitar gente a la casa a dar, es darse de acá, es dar para el ulpan, es dar para las necesidades del prójimo, es ahorrar y dar y comprar para las necesidades también de educación de la Torá, de su familia y de ellos mismos. Y por supuesto, Abraham tenía muy claro esto. Fíjense que el encuentro que tiene Abraham con Abimelech, con Melquisedec, perdón, está en un entorno de dar. Abraham se reúne con él para dar y le da el diezmo a Melquisedec y no toma nada de lo que cogen el de botín de guerra y dice no, porque Dios me va a prosperar, no necesito, no por ser odioso con el otro, sino que él necesitaba, sea evidente que Dios le estaba dando la prosperidad siempre a Abraham. Y verán que cuando fueron a Egipto, salieron con dinero de Egipto. Y ahorita que se encuentran con Abimelech, también salen victoriosos y salen con dinero de esta trance con Abimelech. Abraham fue siempre un hombre próspero en todos los aspectos. De modo que incluso en esta parashá se le dice que tu descendencia será como el polvo de la tierra, y también viene el nuevo concepto y es que tu descendencia será como las estrellas del cielo. Y entonces, ¿por qué Abraham lo prueba, es probado por parte del Eterno cuando Abraham le sucede lo de la aquedad de Isaac? Aquedad es la prueba, la prueba más grande de todas que tuvo, y es la que Dios le pide a Abraham que sacrifique su hijo. Y aquí hay un concepto, y es que nosotros podemos dar a los demás, pero con la intención interna de saber que si damos vamos a recibir, y eso no está mal, pero aún ahí puede haber dentro de la persona el deseo de yo estoy dando para recibir, y ese es un nivel de dar, pero no es el nivel más alto. Hay el nivel del que no da, hemos dicho, ese no suelta un peso para nada, el tacaño está en el nivel más bajo. Hay el nivel del que da, pero da condicionado, da y hace tocar trompeta porque da, y le avisa a todos, no, es que yo le di a fulano, es que yo le ayudé, ahí se le ayudó. Ese es un nivel todavía muy bajo, pero está por encima del que nunca da. Está el nivel del que da y da y le duele dar. Ya mejor dicho, con dolor pues del alma, y entrega. Ese está en un nivel también más alto que el que no da, pero todavía sigue siendo un nivel de dar bajo. Está el que da, pero que da esperando a cambio recibir.
y ese está bien, pero aún está condicionando su dar. Y es de hombres esto. No podemos decir que uno no espera, y si uno le da a un hijo, el hijo pues, va a ser desagradecido, ¿sí? O el hijo nunca vaya a reconocer la ayuda que se le dio, o la pareja, o el que sea. Pero en esencia, todavía se está esperando algo a cambio. El verdadero dar, el dar ya de un nivel más alto, es un dar sin esperar acá. Que uno sabe que Dios no lo va a dejar colgado la brocha, que uno sabe que Dios no lo va a dejar tirado en el camino, pero que uno está porque ama dar y no espera a cambio nada. Ese es el nivel más alto, pero ese nivel todavía Abraham no lo había demostrado. Abraham daba, pero podía quedar en el aire la suspicacia de que él daba, pero como él daba era para, porque miren, cuando uno cumple un mandamiento, no hay mandamiento que se pague aquí en esta vida. Los mandamientos que se pagan en la vida entrante. Son tan grandes la recompensa de los mandamientos que aquí en esta vida no hay formas de pagar y se deja esta provisión para retribuirle a la persona en el mundo venidero. Y entonces las cosas que recibimos, ¿de dónde son? De pura bondad y misericordia de Dios, como provisión porque éste se está portando bien. Y entonces eso lo da Dios en provisión para que podamos cumplir con el propósito que tenemos en nuestra vida, y si estamos haciendo lo correcto nos da la provisión para que podamos comprar nuestros libros de estudio, podamos estudiar, podamos compartir, podamos darse de acá, etcétera, dentro del marco de lo que ya se destinó en Rosh Hashanah. Ahora, hay una cosa más, y es que Abraham quedaba, como les dije ahorita, la sensación o podía quedar la sospecha de que y este está dando simplemente porque va a recibir, y entonces el tipo como buen inversionista invierte para recibir después, y entonces ese es el nivel más alto de dar. Pues fíjense que debido a esto es que viene la prueba de la queda. Debido a esto viene la prueba en el que el Señor le dice, bueno, necesito sacrificar a tu hijo. Por supuesto que Dios no lo iba a sacrificar, pero en ese contexto Abraham tenía la convicción de que si Dios lo pedía, tocaba hacer. Y entonces, si Abraham hubiera estado dando previamente para recibir bendiciones más adelante, Abraham de pronto hubiera negociado con Dios y hubiera dicho, no, pero pues, ¿cómo me vas a quitar al hijo? Mira que me lo diste de esta manera, ven, hagamos esto, negociemos así o así. Si hubiera planteado eso a Abraham, hubiera descubierto su corazón y entonces no hubiera sido el padre de la fe. La que da es precisamente un punto que marca la vida de Abraham, en la que él demuestra el amor a Dios por sobre lo que sea. Es decir, si Dios lo mandó, hay que hacerlo. Y si Dios le dice, mira, todo lo que tenías te lo voy a quitar, hay que hacerlo. Y esa es la verdadera prueba que sufre Abraham. El tener que desprenderse de lo más preciado para él, que era su hijo, y sin esperar a cambio nada, y sin reprochar nada. Si para esto era que me daba todo lo que me dio, ni haber alegado, ni haber dicho. Por supuesto que nosotros estamos muy lejos de eso, en el estado que estamos. Y esperamos llegar a un punto de empezar a dar sin esperar a cambio. Esto no es de un día para otro. El dar sin esperar a cambio no es algo que pueda hacer un cambio instantáneo en la persona, es un proceso. Y por eso es que el asunto del Sedaká, el asunto del diezmo, etcétera, no es un asunto de ir y llevar y entregar la plata y verán qué hacen con eso, sino es un asunto de ejercer mi libertad y derecho y obligación de coger el dinero que Dios me da para proveer a otros y distribuirlo bajo mi responsabilidad y empezar esto es para esta familia, esto es para esta joven que no tiene con qué estudiar, esto es para el estudio de Torah, esto es para el estudio de Torah mis hijos, esto es para el Ulpan, esto es para el estudio y la capacitación de otros, esto es para comprarle un libro de Torah y regalárselo a esta otra persona. Y eso es distribuir esa sedaká, y yo tengo la responsabilidad de dar a este o a este. Y entonces, vuelvo y les digo, no se trata de esos que pocos que dan, no se trata de dar y decir, yo ya cumplí, con eso cumplí, porque también esa es una visión corta, es una visión
miope acerca del tema de dar. El dar es una obligación tuya, pero ese ejercicio de estar dando y dando y dando y dando van a hacer que la persona poco a poco vaya generándose en él el músculo de dar, el músculo de bendecir y desarrollando el deseo de dar y en últimas el deseo de dar sin esperar a cambio nada. Y conocí también gente que daba y eran fieles en el dar, pero para que les fuera bien en los negocios. Y está bien, dan, por lo menos dan. Si uno no es dador, llegará el día que necesite que lo ayude por tacaño. Y este no es el caso de este hombre que le demuestra claramente, no solamente a Dios, sino a su creación, que él no necesita, no está esperando a cambio de dádivas el dar. Que Dios nos ayude a ser personas a dar, al menos esperando el día de mañana no tener necesidad. Y que Dios nos ayude el día de mañana a llegar a dar ya sin esperar a cambio nada, por amor a mi prójimo. De hecho, Lot era un tacaño. Lot quiso lo mejor para él y que se friegue a Abraham. ¿O acaso hubo palabras de Lot diciéndole no a Abraham? No me parece justo, creo que también para ti debe haber y debe haber también de lo mejor. Si de lo mejor aquí hay, ¿por qué cojo yo el 100% de lo mejor? Todo negocio que tú hagas debe ser gana-gana. Todo negocio debe ser, si ganas tú, gano yo. Ese es el ideal. Te vendo un servicio, pero te doy el mejor servicio. Y que salga satisfecho de lo que yo te estoy dando. Lot no era así y Lot termina en ese estado, llevando a vivir a su familia a un hueco que era Sodoma. ¿Qué era Sodoma? Sodoma y Gomorra eran ciudades que tenían una gran prosperidad. Producía metales, producía buena cosecha, eso hacía que hubiera buenos rebaños, etcétera. Pero la mentalidad de esa gente era supremamente tacaña. Yo les hablé la semana pasada acerca de que el problema de la generación de Noé era que eran gente que no quería dar, no quería compartir. Era gente que no quería tener hijos para no meterse en problemas y quería disfrutar la vida a todo dar. Entonces, alguien está ahí diciendo, Alba dice, tengo entendido que cuando Abraham dio el diezmo aún no estaba establecido, sin embargo, él dio. No estaba establecido el diezmo por la Torá escrita, pero estaba establecido por la Torá oral. ¿Sí? Y ese diezmo se lo entregó a un sacerdote que es Melquisedec. Melquisedec es Melech Sedec, rey justo, es decir, era rey y era sacerdote de Shalem. Entonces se lo dio no lo dio, entregó a cualquiera. Ese diezmo que entregó él es un diezmo que entregó de dinero, etcétera, etcétera, porque el diezmo establecido en la Torá es un diezmo basado en el producto de la tierra. Estos de Sodoma solo querían disfrutar. Entonces tenían los recursos y ellos en su tacañería, en su legislación, establecieron que cualquiera que viniera de afuera no podía llegar a llevarse lo que ellos tenían ahí. Entonces, al extranjero que llegaba lo saqueaban para que se fuera sin un peso y no compartirle nada de la riqueza que ellos tenían. Cuando la tierra provee riqueza en suficiencia a un pueblo que no tiene conciencia, esto se revierte contra ese pueblo y terminan viviendo en escasez. Fíjense estos pueblos como el colombiano y estos pueblos de América, que en general son pueblos que la tierra les produce de todo. ¿Y en qué terminan? Aguantando hambre, sentado encima de una tierra que se deja caer una pepa y sale un árbol. Vaya usted, deje caer una pepa en Europa a ver si le va a salir un árbol, o en Canadá, o en esos países donde les toca trabajarla para que salgan las cosas. Aquí se cae usted siembra cualquier cosa y le da, y puede comer de eso. Y preciso un país donde, y unas tierras donde hay de todo, hay metales, hay piedras preciosas, hay oro, hay lo que quieras, hay hambre. Entonces, ¿no te parece que todo eso está conectado? El comportamiento de la persona hace que le venga a él la prosperidad o le venga la escasez. Es el comportamiento de la persona la que hace que se active eso en su vida. Y estos pueblos, si tienen que ir a llevarle agua a estos poblados que no tenemos agua, y les van a llevar, vamos a ponerles una cosa para que les traiga agua del suelo y tengan que tomar. Si no es que autoriza el cacique,
no les pueden poner agua. Y el cacique va a autorizar si le dan plática. Entonces, aquí es fácil hablar, pues bueno, la mentalidad hace que lleguemos a ser tacaños y por supuesto que la tacañería de todo esto está en conjunción con, nuevamente, el tema del disfrute. Cuando solamente se piensa en disfrutar, se va a tener a llegar a disfrutar a toda costa. ¿Qué era lo que hacía Sodoma y Gomorra? Las relaciones sexuales depravadas que llevaron a estas poblaciones a ser exterminadas. Poblaciones que estaban totalmente corruptas, corrompidas, ¿sí? Al punto que los ángeles que llegan allá tienen que ser los que protegen a Lot y a las hijas de Lot para que no vayan a ser violadas o para que... ¿Cómo será la degradación del lugar? Que Lot había entrado a una conciencia tan baja que llega a ofrecer a sus hijas, ¿sí? Para que las violen en lugar de estos hombres, estos ángeles que han llegado. Pues eso muestra el nivel bajo de la conciencia. Para Lot eso era su conciencia porque se fue a vivir en un lugar así. El lugar o el medio social y el medio de amigos y las personas con las que yo me muevo van a marcar también el nivel de conciencia en el que yo me muevo. Si tú quieres crecer en conciencia, tienes que juntarte de gente que quiera estudiar Torah. Tienes que estar con ellos, tienes que estar en ese espacio. Y la contaminación era tal que para las hijas de Lot, el tener relaciones con su padre no era tan malo o no era nada raro porque lo vieron continuamente en Sodoma. Y por eso viene este castigo a estas poblaciones, que eran 5 finalmente, las que merecían ese castigo. Entonces, Génesis 19:31, la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras en una costumbre de toda la tierra. Pensaron que Dios había destruido la humanidad como en la época de Noé. Pensaron que ya no había más. Y pues lo normal es que si vimos eso en Sodoma, pues venga y lo hacemos acá, ¿no? Y eso... Ese pueblo de Moab, bien malo que sale. Y el pueblo de Sedom, peor aún, eran más fregados que los de Moab. ¿Y qué era lo que sucedía con las mujeres de Moab? Las de Sedom, que querían seducir al pueblo de Israel. Y el tema de la seducción viene también por el bajo nivel moral, de la raíz que traen ellos de esta época. Ojo, porque Abraham llega y negocia con el Señor y le dice, no, pero si hubieran 50, tú los acabarías, no, si hay 50 no los acabo, y si hubieran 45 tú los acabarías, dice, no, si hay 45 no los acabo. Aquí lo que dicen en chiste es que ahí es donde se nota que Abraham fue el primer judío porque pidió rebaja. Entonces digo, no, entonces, Señor, si hubieran 30, si hubieran 20, llega él a decir si hubieran 10 y el Señor le dice no. ¿Por qué no dijo y si hubieran 5? Porque por una razón, y es que él sabía que en la época del diluvio, que se acabó todo el mundo, solo hubo 8 que se salvaron. Entonces sabía que de 10 para abajo no se salva la población. Se salvarán algunos poquitos de ahí, como fue en el caso de Lot y sus hijas. Los esposos y los novios, los comprometidos de las hijas de Lot eran tipos también malvados, pero no alcanzaron a salvarse. Y aquí aprendemos una cosa más. Aquí aprendemos que un Minyan o un grupo de personas que puede hablar en nombre del pueblo debe ser de 10 personas mínimo. Pues para hacer los rezos en una comunidad judía mínimo deben haber 10. ¿Dónde se establece el Minyan? Con los espías, los 10 espías malos, ¿sí? Que dan malos reportes. Ahí se establece, entonces, es las 2 partes donde se dice, un grupo de 10, ¿sí? Intercede por toda la comunidad. Un grupo de 5 o de 3 o de 4 o de 8 o 9 no alcanza para interceder por toda la comunidad. Puede interceder por cosas de ellos, ¿sí? Pero oficialmente no alcanza. Está el tema de al hijo de Ismael tocó decirle que se fuera. Abraham no es que los eche y les dice, vean a ver cómo se van a defender. Abraham les da la provisión y a Abraham les da la comida, todo para que puedan hacer su viaje, ¿sí? ¿Dónde viaja ella? ¿Dónde decide irse? Pues devolverse para su familia. Ella era egipcia y entonces ella se lleva a su hijo para Egipto. En el viaje se pierde y es cuando tienen el problema de que el pelado casi se muere y ella se aleja unos pasos para no verlo morir. Aquí hay un problema también, y es que
ver morir a un hijo es muy difícil, pero no era la solución abandonarlo a él para no verlo morir, sino asistirlo hasta el último momento, porque el problema de ella es que ella se quería más ella que a su hijo. ¿En qué sentido? Ella no quería sufrir. Yo no quiero sufrir, mejor no lo veo como está, hasta que se muere, ¿sí? Y ese es el síndrome de las personas que no quieren ver sufrir a sus hijos y por eso son sobreprotectores. El sobreprotector protege para no para que su hijo no sufra, sino para ellos no sufrir, viendo sufrir al hijo. Y el hijo tiene que afrontar las realidades de la vida y tiene que ponerle el pecho cada hijo va a tener que solucionar sus problemas en la vida. Si el papá está para solucionárselo siempre, ese papá es un papá que no quiere sufrir. Y entonces eso es un egoísmo dentro fíjense que toda la parashá nos está hablando de casi el mismo tema. Finalmente aparece agua, subsisten los dos, el Señor hace el milagro y ellos son un gran pueblo después de eso, ¿sí? Pero finalmente enemigos del pueblo de Israel.